El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Tras desaparición, Corte Suprema ordena captura del congresista Jesús Santrich. Todos los colombianos tengamos la capacidad de unirnos para censurar esta conducta de alias Jesús Santrich, que es propia de un delincuente. Presidente Duque pide a Interpol circular roja contra Santrich. Partido FARC denuncia un plan de eliminación de su dirigencia. 2 excombatientes fueron asesinados. Exdirectivos del Fondo Premium y Fiscalía llegan a un acuerdo. Aceptarán delitos y pagarán 400 millones de pesos. General Romero dice que Mindefensa no respetó su presunción de inocencia. Será investigado por corrupción. Estados Unidos da luz verde a extradición del exministro Andrés Felipe Arias. Habrá paro de taxistas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Definidos primeros ejes de reforma pensional. Proyecto será presentado a final de año. Nuevo insulto del presidente Trump. Llama estúpido y loco a embajador británico. Ubercópteros ya empiezan a volar Nueva York. Y en deportes, histórica clasificación de Cabal y Farah, semifinales en el Abierto de Wimbledon. Victoria de la Equidad esta noche por octavos de final de Copa Suramericana en Bolivia. La lencería le subió la temperatura al Berlin Fashion Week. Al final de la emisión nos conectamos desde la peluquería de Emiro, donde hicimos los rizos de Michelle Obama que hoy conquistan al mundo. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. Se le acabó el tiempo a Jesús Santrich para responderle a la justicia. La Corte Suprema ordenó su captura por su injustificada ausencia a la audiencia de indagatoria en la que debía responder por el delito de narcotráfico. La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción luego que el dirigente político no se presentara a la diligencia de indagatoria que había sido programada para el día de hoy. Según la Sala, pese a que en un primer momento se privilegió su derecho a la libertad porque se había presentado a las citaciones de las autoridades judiciales, la inasistencia de hoy no tiene justificación alguna. La orden de captura con fines de indagatoria fue proferida por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, porte o tráfico de estupefacientes. Aunque la defensa de Jesús Santrich dijo no conocer dónde se encuentra, aseguró que probablemente no se presentó a la indagatoria por falta de garantías. Santrich no concurrió probablemente por razones de seguridad ante un linchamiento ante los medios de comunicación que ha hecho desde el Ejecutivo, el Procurador, el Ministerio de Defensa, la Embajada que ha solicitado su captura, no le han dado garantía. La decisión de la Corte Suprema incluye oficiar a la oficina de la Interpol para que se emita una orden de captura internacional contra Jesús Santrich, a quien se les indica de participar supuestamente en tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que Santrich es un fugitivo de la justicia. Pidió a la Interpol activar una circular roja en su contra y ordenó a la fuerza pública su captura. El presidente Iván Duque dijo que Jesús Santrich burló a la justicia y pidió a Interpol expedir circular roja para dar con su paradero y capturarlo. Incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas. A partir de hoy, Jesús Santrich es un prófugo de la justicia. Indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich. Le envió un mensaje a quienes ya son desmovilizados y señaló que Jesús Santrich recibirá una lección por haber evadido a la justicia. En que reciba su merecido por burlarse de la justicia, reincidir, como ha quedado en evidencia con las pruebas que ya conoce la comunidad internacional y que conocemos todos los colombianos. El presidente ordenó a la fuerza pública iniciar todas las acciones de búsqueda para capturarlo.
Y en medio de la orden de captura contra el congresista Jesús Santrich, el partido FARC se mostró defraudado por la decisión del exguerrillero y denunció que hay un plan de eliminación contra la dirigencia del partido. La denuncia fue hecha por el senador Carlos Antonio Lozada. Desde diciembre de 2016, cuando las FARC se reincorporaron a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 68 excombatientes de esa guerrilla, según la dirigencia del partido FARC. Hoy, sorpresivamente, el senador Carlos Antonio Lozada denunció que hay un plan de asesinato masivo contra la dirigencia de esa organización política. Tengo en mi celular pruebas que voy a entregar, o por lo menos indicios de que ese plan ya está en marcha y que el objetivo es eliminar a los altos dirigentes del partido FARC. ¿Ha recibido amenazas en su celular? Tengo aquí unos escritos que indican que ya hay en marcha un plan para asesinarlos. Ante las denuncias del partido FARC de un plan de exterminio contra esa organización y su máxima dirigencia, la ministra del Interior confirmó que ya están siendo implementadas nuevas medidas de seguridad para sus máximos dirigentes. Nos ha dicho que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía, que es lo que corresponde, para que las autoridades de investigación desplieguen pues toda la situación que se requiere para efectos de clarificar qué es lo que está pasando. Tras la reunión con la ministra del Interior y el director de la Unidad Nacional de Protección, el senador Lozada pidió la solidaridad de los colombianos para que no los sigan exterminando. Llamar al pueblo colombiano que nos acompañe en esta lucha por evitar que se sigan sucediendo estos asesinatos diariamente, no solo de quienes hicimos dejación de las armas, sino de los líderes sociales. Suman ya más de 600 los asesinados en los 2 últimos años. Mañana el partido FARC denunciará ante la Fiscalía General el supuesto plan de exterminio contra su dirigencia. Y en el Cauca no para la racha de asesinatos contra desmovilizados de las FARC, que ya llega a 30 casos desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Las víctimas son Luis Carlos Yunda, que hacía parte del proceso de reincorporación en la zona veredal de Monterredondo, y Weimar Galíndez Daza, que fue atacado por hombres armados en la vereda Tamao, en el municipio de El Tambo. Los exdirectivos del Fondo Premium llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Aceptarán los delitos, indemnizarán a las víctimas con 400 millones de pesos y pagarán 7 años de cárcel. Los empresarios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General en el proceso que se les adelanta por las irregularidades que presentaron en el Fondo Premium de Interbolsa. En el preacuerdo se fijó una condena de 85 meses de prisión, es decir, 7 años y 1 mes. Esto después de reconocer su participación en los delitos de captación masiva y no reintegro de dinero. Los empresarios además se comprometieron a pagar 400 millones de pesos para reparar a las víctimas reconocidas dentro del proceso penal. Asombrado quedó el general Jorge Romero, que fue llamado a calificar servicios por acusaciones de corrupción. El uniformado aseguró que el Ministerio de Defensa no respetó su presunción de inocencia. En un comunicado, el general Jorge Romero se refirió a la decisión del ministro de Defensa de apartarlo de las filas del Ejército. Recibo con asombro la decisión porque consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia. Admitió que tiene una investigación en la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Aún no he sido vinculado formalmente al proceso que se encuentra en indagación preliminar. Sobre los permisos para el porte de armas que terminaron en manos de criminales en Medellín, manifestó: fueron expedidos cuando yo ya no estaba en la 4ª Brigada de Medellín. La Fiscalía decidirá en las próximas semanas si lo llama a interrogatorio y lo vincula formalmente a una investigación penal. En los calabozos de los juzgados de Palo Quemao pasará la noche el exdirector de inteligencia del extinto DAS, Laude José Fernández, investigado por participar presuntamente en el escándalo de las chuzadas. El ente investigador lo acusa de ser el enlace entre exfuncionarios de la Fiscalía y empresarios para realizar una serie de interceptaciones telefónicas al sindicato de pilotos de Avianca, entre otras personas. Estados Unidos aprobó la extradición a Colombia del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El gobierno Trump confirmó hoy que ha cumplido ya con los trámites legales y firmado la orden de entrega a Colombia del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, donde espera una condena de 17 años de cárcel por el llamado caso Agroingreso Seguro.
Un portavoz del Departamento de Estado reveló que desde el pasado 21 de febrero está firmada la orden de entrega autorizando su extradición en respuesta a una solicitud presentada por Colombia en noviembre de 2014, pero que estaba suspendida por una apelación de la defensa de Arias. Tras el fallo de ayer que rechazó esa apelación, la Corte de Atlanta levantó además la suspensión de la orden de extradición y dejó en manos del Departamento de Estado el futuro del exministro, quien al parecer tiene las horas contadas en suelo estadounidense y podría salir en poco tiempo de la cárcel en el sur de Florida, donde se encuentra preso desde 2016 con rumbo a Bogotá. Arias llegó a Estados Unidos en 2014, poco antes de ser condenado en Colombia por la Corte Suprema. Allí solicitó asilo, pero fue detenido tras el pedido de extradición. Estuvo en libertad vigilada hasta agosto de 2016, cuando un juez lo envió a la cárcel de Miami. Este miércoles habrá paro de taxistas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, en una nueva protesta contra el transporte ilegal que es prestado a través de aplicaciones inteligentes. A las 5 de la mañana comenzarán las concentraciones. A las 5 de la mañana iniciarán las concentraciones de los taxistas que se sumarán al cese de actividades en contra del servicio ilegal a través de plataformas. En Bogotá ya tenemos una ilegalidad desbordada donde casi que tenemos 80.000 carros prestando el servicio público en carros particulares. Estamos perjudicados alrededor de un 70% en nuestros ingresos. Desde 5 puntos saldrán las movilizaciones con destino al centro de la ciudad. El Parque El Tunal. Tenemos Techo, Estadio de Techo, tenemos el Tuyo en Engativá, tenemos Éxito de Suba y tenemos 170 al frente del Costo. El secretario de Movilidad aseguró que no permitirá bloqueos ni protesta con vehículos. Desde sanciones penales por desórdenes, disturbios al orden público, por impedir la operación del transporte público, hasta sanciones a los propietarios, a las empresas. Las caravanas planteadas por los taxistas no están autorizadas en la capital. La convocatoria también se hizo en otras ciudades del país. Bogotanos indecisos. A 4 meses de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, el voto en blanco ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales. CMI contrató una encuesta para conocer por qué los capitalinos se inclinarían por esta opción. En la reciente encuesta a la alcaldía de Bogotá, Claudia López lidera la intención de voto con el 35%, pero sorprende que el segundo favorito de cara a las elecciones de octubre sea el voto en blanco con el 28.67%. CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría para indagar por qué los bogotanos están considerando el voto en blanco como una opción. A la pregunta, ¿para usted cuál es la razón del voto en blanco? Es un voto de protesta contra la política, 48%. Ningún candidato lo representa, 20%. No conoce a los candidatos, 16%. No le gusta a ningún candidato, 14.7%. No sabe, no responde, 1.3%. Esta es la ficha técnica. Los candidatos a la alcaldía analizaron el favoritismo del voto en blanco. Si la gente en Bogotá que está indecisa ve una opción que no polariza realmente y que le propone ideas innovadoras para resolver los problemas de Bogotá, se van a sumar. Yo creo que mi campaña tiene una oportunidad muy grande de crecer. Quedan 4 meses de campaña para convencer al 28% que aún no ha tomado su decisión de voto, al 72% que ya la tomó. Del 72% que ya la tomó, la mitad dice que va a votar por mí. La campaña comienza el 1 de agosto. El voto en blanco refleja que aún los bogotanos no están en el ambiente de elecciones y que todo está por definirse. A 4 meses de las elecciones hay 10 candidatos y precandidatos en la contienda. 27 denuncias son presentadas diariamente por ataques de los llamados rompevidrios. Esta modalidad de hurto está desbordada en Bogotá. Ha identificados 16 puntos críticos en donde cometen estos robos. Los trancones, semáforos y lugares oscuros se han convertido en el escenario ideal para que los rompevidrios ataquen a los conductores en Bogotá. Que al día 27 personas denuncian, eso es solo lo que llega a manos de las autoridades, que son víctimas de esta modalidad. Las víctimas más frecuentes son las mujeres, las horas críticas entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Tenga en cuenta que los rompevidrios pueden camuflarse como vendedores ambulantes, habitantes de calle, limpiavidrios o como un peatón más, pero suelen tener guantes. Si usted se siente rodeado por personas sospechosas, inmediatamente lo primero que nos puede ocurrir es que usted nos facilite a través del llamado al 123. Lo principal es la denuncia. En Bogotá se han identificado 16 puntos críticos, algunos de ellos son la autopista norte entre calles 100 y 153, la carrera séptima desde la calle 94 hasta la 134, la carrera novena entre la 94 y 127, la avenida 68 desde la calle tercera hasta la 26 y la avenida Boyacá con 1 de Mayo y con calle 53.
hay que estar pendiente en los cambios de semáforo, señalización, no dejar elementos a la vista que sean de valor. Las autoridades crearon un grupo élite de 300 auxiliares y 50 profesionales de la policía para que encubiertos puedan desarticular estas bandas. Avianca inauguró un centro de entrenamiento de vuelo para pilotos. Con la presencia del nuevo presidente de la Junta Directiva de Avianca Holding, Roberto Quiret, la aerolínea puso en marcha el nuevo simulador de entrenamiento que beneficiará a más de 2.500 pilotos. Se tuvo una inversión de más de $100 millones a un proyecto que pone a Colombia en segundo lugar después de Brasil en el continente con uno de los mejores centros de entrenamiento en el sector aeronáutico. Esto significa que se van a disminuir los desplazamientos de los pilotos hacia otras latitudes. Antes nos tocaba enviar pilotos hasta Vietnam, a Estados Unidos, a México, a Chile, y esto es un orgullo para Colombia. Los pilotos de otras aerolíneas también podrán utilizar estos servicios, lo que representa una reducción de costos para los actores de esta industria en el país. Aún no está en firme recorte alguno al presupuesto de la JEP. Así lo recalcó la directora de Planeación Nacional al señalar que solo hasta finales de este mes será radicado el proyecto de presupuesto general de la Nación ante el Congreso. A la fecha, solo se conoce un borrador de presupuesto que podría valer cerca de 247 billones de pesos, 11,8 billones menos que el de este año. El déficit se va a reducir de 2,4 a 2,2 en el año 2020. ¿Eso qué significa? Que el gobierno como un todo tiene que mirar sus ingresos, ajustar sus gastos. Respecto de la JEP, recalcó que este año reportó un presupuesto de 249.000 millones de pesos con 20% de inversión. Planeación Nacional, ¿qué hace? Tratar de priorizar y focalizar la inversión. El gobierno estudia las fuentes de financiación del presupuesto que radicará al Congreso en menos de un mes. Mayor recaudo, enajenación de activos, por supuesto que operaciones de financiamiento del gobierno nacional, tanto con TES, deuda pública del orden nacional, como deuda pública de carácter internacional. Planeación recalcó que será el Congreso el que tenga la última palabra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó las críticas contra el embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, a quien llamó estúpido y loco. Y esta no es la primera vez que Trump arremete contra el diplomático. Ayer aseguró que cortaría el trato con este último luego de conocer las filtraciones de unos correos en los que Darroch lo llamó inepto, inseguro e incompetente. Uber lanzó en Nueva York su servicio de Ubercóptero, que por una tarifa de $200 llevará a sus clientes de Manhattan al aeropuerto John F. Kennedy en apenas 8 minutos. La compañía le apuesta al transporte aéreo de pasajeros como una solución para evitar los contratiempos que puede generar el tráfico en las grandes ciudades. Y cientos de peces murieron a causa del derrame de varios barriles de whisky en las aguas del río Kentucky. Las autoridades informaron que la tragedia ecológica se dio como consecuencia de la explosión de un fabricante de este licor que cayó sobre el agua, lo que le causó la muerte a estos animales. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Última Emisión, conozca cuáles son los ejes de la reforma pensional que presentará el gobierno Duque. Ya volvemos. CMI conoció los puntos que contiene hasta ahora el proyecto de reforma pensional que presentará el gobierno ante el Congreso en diciembre y cuya elaboración está a cargo de los Ministerios de Trabajo y Hacienda. El proyecto, que se denominará Reforma Integral a la Vejez, contendrá 3 ejes temáticos. Uno, el del programa Colombia Mayor, que hoy beneficia a 1.530.000 personas de la tercera edad en situación de desamparo. Colombia Mayor es apoyado por las alcaldías y el gobierno nacional en 1.103 municipios. El otro tiene que ver con los beneficios económicos periódicos BEPS, el programa de ahorro voluntario que ofrece Colpensiones para aquellos que no alcanzan a cotizar para pensión y que termina convertido en un ingreso durante la vejez. Un tercer eje son las pensiones como tal, teniendo en cuenta que hoy de los 23 millones de trabajadores que hay, solo 8 millones cotizan y que se calcula que 20 de esos 23 millones no alcanzarán a jubilarse. Lo que debe prevalecer en el país es Colpensiones, como casi en todo el mundo existe el Fondo Pensional Estatal. Lo privado es una cosa opcional que en algunos países existe, pero aquí lo volvieron lo principal y fue la principal equivocación. Otro de los puntos ya definidos es el periodo de transición, que el gobierno considera debe ser lo más corto posible. Dicen que no van a tocar la edad, que no van a tocar el número de semanas cotizadas en términos prácticos. Entonces, ¿para qué presentan un proyecto de reforma pensional? De tal suerte que nosotros consideramos que
no es necesario este tema. La comisión técnica a cargo de la elaboración del proyecto la conforman los ministerios de Trabajo y Hacienda, los sindicatos, algunos gremios, la ANIF, la ANDI, FEDESarrollo y el Congreso. La reforma integral a la vejez fue una de las metas fijadas con prioridad en la reunión que sostuvo el presidente Iván Duque con su gabinete la semana pasada en la finca Hato Grande. Hasta aquí CMI Última Emisión. No se pierda de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana CMI Primera Emisión. Solo por el Canal 1.